Pasemos de tema. Hay unas siglas, que es el nombre de un conglomerado empresarial cubano del Estado, que es GAESA. Y en los medios de comunicación independientes cubanos y en los de Miami, etc., GAESA es más o menos como el diablo, ¿no? GAESA es, vamos, lo peor. Pero resulta que luego leemos en Diario de Cuba, que es uno de estos medios financiados por el gobierno de Estados Unidos a través de la USAID, que ahora le han congelado los fondos. Veremos cuántos periodistas tiene trabajando en los próximos meses. Y de la NET, Diario de Cuba recibe de las dos vías del gobierno de Estados Unidos, nos dice, tenemos este titular: GAESA compra en Francia un cargamento de diésel por alrededor de 32 millones de dólares. Es una noticia, es de estas noticias de chivateo, ¿no? Son los chivatos para que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, luego imponga sanciones. Entonces hacen un rastreo, un tal Jorge Piñón, un cubano que salió de Cuba en la operación Peter Pan, un contrarrevolucionario que está en la Universidad de Texas. Y este señor, que es un profesor, que fue un directivo de varias petroleras de Estados Unidos, experto en petróleo, se dedica a rastrear todos los barcos que llevan petróleo, diésel, etcétera, hacia Cuba. Entonces da información. Vamos, ¿para qué sirve la CIA y los servicios de inteligencia si tienen a Jorge Piñón? Bueno, pues este señor da esta información y esa información luego la reproducen, la convierten en noticia medios como este Diario de Cuba y los medios de Miami. Bueno, pero a lo que voy en este caso. Si GAESA, como hemos leído en tantísimas noticias, es una empresa de los militares de Cuba, cuyos beneficios sirven para la represión, para el ejército y no sé qué y no sé cuál, ¿qué hace GAESA comprando el petróleo que necesita el país para que se acaben los apagones y para que haya luz eléctrica y para que funcionen las termoeléctricas? ¿Qué pasa? Que GAESA hasta antes de ayer era una especie de demonio y ahora no. O sea, hay una gran contradicción. Y la contradicción y la explicación que destruye esta contradicción es que GAESA es un conglomerado de empresas del Estado cubano que tiene muchos sectores, desde el sector de la alimentación, la distribución, el turismo, etcétera, cuyos beneficios van a parar al presupuesto nacional de Cuba, con el cual se compra petróleo, pero se compran alimentos, y se compran medicamentos, y se compran muchísimas otras cosas. GAESA no es más que una empresa del pueblo cubano. ¿Qué ocurre? Que el gobierno de Estados Unidos y toda su maquinaria y narrativa de mentiras a través de Diario de Cuba y de otros medios financiados por el gobierno de Estados Unidos nos trata de contar que GAESA y otras empresas del Estado, como hay directivos que son militares, y es verdad, entonces ya no tienen nada que ver con el pueblo, porque el ejército, las fuerzas armadas son algo, como ocurre en otros países, hay que decirlo, eso es, que no tiene nada que ver con el pueblo, sino que se lo quedarían para sus bolsillos o para comprar armamento, que no. ¿No? La cuestión es que ellos tienen una visión mesiánica, pudiéramos decir, o sea, la visión que tiene, igual que muchas personas en Europa, ¿no? Que con el sistema capitalista, sin ver más allá, sin analizar otras opciones, otra vía, en el caso de Cuba, está también el odio, está también la sin razón, la maldad está presente en cada acción del imperio de los Estados Unidos contra Cuba. Hay pura maldad, es frustración, es miedo también. ¿Qué pasa? Que hacen una separación, y eso lo hizo Obama. En el discurso de Obama yo lo escuché completo. Bueno, Obama es separar a la dirección de la revolución cubana del pueblo. Es como si fueran dos entes aparte, totalmente aparte.
Ahí está el tema de Gaesa. Vienen ya hace tiempo, vienen con el tema de Gaesa. Efectivamente, Gaesa es un conglomerado de empresas del pueblo cubano. Efectivamente, es la vía y además, muy bien, eso fue Raúl, el compañero Raúl lo habló sobre ello hace ya en un congreso hace años, la importancia de Gaesa y también la forma de trabajar, la responsabilidad, la eficiencia de trabajo y desde luego lo que aporta al pueblo, a la economía del país, que es el pueblo, porque el pueblo de Cuba, un sistema socialista que pretendemos avanzar en el desarrollo de ese modelo que nos garantiza la independencia, la soberanía, la dignidad de Cuba, del pueblo, pues una de las empresas que está a la vanguardia del desarrollo económico y también implica el desarrollo social del país y tecnológico, etcétera, es Gaesa. Porque Gaesa, y no es que sea de los militares y como algo aparte, como un ente aparte, alejado del pueblo, que no tiene que ver con el pueblo. No, es el pueblo. Es que es el pueblo. Pero eso no lo conocen o pretenden desconocer. A lo mejor lo saben. A lo mejor hay funcionarios dentro del gobierno de Estados Unidos que saben y son gente realmente informada y que saben lo que pasa. Pero es que utilizan eso para aumentar, primero para denigrar, para mentir, para manipular y para justificar las acciones punitivas contra el pueblo cubano. O sea, como una justificación, no porque Gaesa como otro, no, Gaesa son empresas del Estado que incluso tienen... Empresas públicas. Empresas públicas. Como cualquier otro país. Y que tienen trabajadores civiles, pero un montón. Así, hablando en cubano, un montón de trabajadores civiles. Que tiene militar también, porque los militares no están apartados del pueblo, son el pueblo. Es lo que no acaba de entender, es como dijo Camilo, ese extraordinario comandante del ejército rebelde, una figura cimera de la revolución. Camilo sí fue. El ejército rebelde es el pueblo uniformado. Pero ¿sabes cuál es el objetivo de este tipo de noticias? Que indudablemente lo que hacen es exponer la contradicción de ellos mismos. Pero el objetivo es señalar a los buques, señalar a las empresas proveedoras, sí, claro, para que luego el Departamento del Tesoro las sancione, para que la Embajada de Estados Unidos en esos países, en este caso creo que es Francia, les dé un toque, les amenace y dejen de vender el petróleo, en este caso el combustible, a Cuba, porque aquí mencionan muchos nombres. Y esto lo hace, repito, el señor Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, que supongo que tendrá un doble sueldo, aparte de lo que le paga la universidad, le pagará también la CIA. Digo, sí, esos son los casos que en este caso, gente que nacieron en Cuba, que salieron de Cuba a través de la operación Peter Pan, que eso fue, bueno, una operación de la CIA. Exactamente, una operación de la CIA que se desconectaron, separaron a niños, niñas, de sus padres, su familia cubana, y a través de eso lanzaron una campaña contra el comunismo que iban a mandar para Rusia a los niños, que después iban a regresar a Cuba en latas de conserva, o unas barbaridades. Y que le iban a quitar la patria potestad a las familias. Ese fue el factor determinante. Eso es. Que le iban a quitar la patria potestad. A mí también me querían meter en eso, ¿eh? Sí, en serio. Sí, no llegaste. No, que va. Óyeme, y entonces esa es una de las agresiones más viles, más criminales y más violatorias de todos los derechos y sobre todo el derecho humano que ha cometido la CIA al imperialismo de Estados Unidos. Alrededor de 14.000, 15.000 niños, niñas fueron sacados, extraídos de su hogar para llegar a Estados Unidos
Sí, orfanatos. orfanatos, Y estuvieron años sin ver a sus familias. Y algunos no la vieron más nunca. Algunos no vieron a sus familiares más nunca, a su padre más nunca. Algo cruel. Esa es la naturaleza criminal del imperialismo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ellos piensan que con estas medidas van, este hombre, ¿cómo se llama? Piñón, ¿eh? Jorge Piñón. O sea, Jorge Piñón, con esta medida de estar a ver los bancos, fíjate qué triste, ¿no? El personaje, es algo triste. Nació en Cuba, pero no tiene alma cubana, no tiene sentimiento cubano. Tiene el sentimiento del imperialismo de Estados Unidos, capitalista, del estadounidense, aunque nazca en Cuba, no son cubanos. Pero se dedica a eso. No existe la conciencia, aunque sea de Bangladesh, de cualquier país, es sentimiento humano, sabe que eso afecta. Si un país no tiene combustible y encima hay una serie de medidas y contramedidas y de recrudecimiento. Pero luego le echa la culpa al sistema, al gobierno cubano, de la crisis eléctrica. Exactamente, es el doble juego diabólico, criminal que están utilizando. O sea, crear todas las dificultades y por haber, y después echarle la culpa que el sistema no funciona. La dirección es ineficiente, el régimen no sirve, ese régimen. Hay que ser cínico, y hay que ser hipócrita, y hay que ser un sinvergüenza y un criminal para esas narrativas que las vemos todos los días. Pero bueno, aquí tiene gente, Jorge Piñón, que bueno, sí ve a esos intereses.